Buenos días, soy la doctora Karina Tomaso y hoy vamos a ver el desarrollo embriológico del sistema endocrino correspondiente a la unidad 9. Los objetivos de nuestra clase van a ser enumerar a los órganos endocrinológicos, describir su origen embriológico y explicar las principales malformaciones congénitas. Vamos a hablar del desarrollo de la glándula hipófisis, de la glándula pineal, de la tiroides, de la paratiroides y de la glándula suprarrenal. Vamos a comenzar con la hipófisis, ¿sí? La hipófisis o glándula pituitaria es una glándula fundamental que segrega las hormonas esenciales para el crecimiento y la reproducción. Acá tenemos una imagen de la glándula hipófisis localizada en la silla turca. Acá tenemos claramente, ¿sí?, el desarrollo de la hipófisis, ¿sí? Y acá en mayor escala, ¿sí?, cómo está conformada, ¿sí? Recordemos que ahora lo vamos a ver más en detalle, pero está formada por una adenohipófisis y una neurohipófisis. Dijimos recién, muy bien, que la estructura de la hipófisis estaba formada por la adenohipófisis y la neurohipófisis. Comienza su formación en la tercera semana y la va a finalizar en la semana 20. Bien, acá tenemos una imagen de cómo se van a ir desarrollando el esbozo de la adenohipófisis y de la neurohipófisis. El esbozo de la adenohipófisis se origina a partir de las bolsas de Rathke, que es un esbozo de origen ectodérmico que se forma en el techo del estomódeo y crece en dirección, ¿sí?, en dirección cefálica para encontrarse con el esbozo de la neurohipófisis, que se origina a partir del prosencéfalo por un esbozo denominado infundíbulo. Este infundíbulo lo que hace es crecer en dirección caudal. Acá vemos cómo a medida que la adenohipófisis va ascendiendo, va perdiendo el contacto, ¿sí?, con el ectodermo y cómo este esbozo de la neurohipófisis, el infundíbulo, sigue creciendo para encontrarse con la adenohipófisis. Acá tenemos el encuentro de ambas porciones. Fíjense cómo se van a ir encontrando y cómo queda formada la neurohipófisis, formada por un tallo infundibular, por una pars nervosa y una adenohipófisis formada por una pars distalis, por una pars tuberalis y por una pars intermedia. Bien, vamos a comenzar a hablar de la neurohipófisis. La neurohipófisis es la porción de la glándula hipófisis que lo que va a hacer es almacenar hormonas, ¿sí? ¿Qué hormonas almacena? La oxitocina y la hormona antidiurética. Estas hormonas son sintetizadas en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Como dijimos previamente, deriva del ectodermo neural, específicamente del prosencéfalo, ¿sí?, a partir de un esbozo llamado infundíbulo. Una vez que el prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo, el infundíbulo queda en contacto con el piso del diencéfalo y va a formar la pars nervosa. La notocorda lo que va a hacer es inducir al ectodermo neural para formar este infundíbulo. Y el infundíbulo induce al ectodermo general para que forme la bolsa de Rathke. La neurohipófisis, como dijimos previamente, va a estar formada por células de la neuroglía y fibras nerviosas, ¿sí?, de las neuronas que se encuentran en el hipotálamo, que son las encargadas de producir la antidiurética y la citocina. ¿Sí? Recordemos el núcleo supraóptico y paraventricular. Ya en la etapa prenatal va a almacenar la neurohipófisis estas dos hormonas. Vamos ahora a comenzar con la adenohipófisis, ¿sí? La adenohipófisis, fíjense que está constituida por las células basófilas y las células acidófilas.
las células basófilas van a sintetizar. Tenemos células corticotróficas encargadas de sintetizar adrenocorticotrofina, células tirotrofas encargadas de sintetizar la TSH y las gonadotrofas encargadas de sintetizar LH y FSH, ¿sí? Mientras que las acidófilas tenemos las somatotrofas que secretan la hormona de crecimiento y las lactotróficas las prolactinas. Acá tenemos una imagen histológica de la glándula adenohipófisis. Y a modo de resumen, recordemos que deriva del ectodermo general, del techo del estomodeo, a partir de un esbozo que se llama bolsa de Rathke. En quinta semana, esta bolsa de Rathke va a perder el contacto con el estomodeo y llega a contactar con el infundíbulo. ¿Dónde se aloja la adenohipófisis? En la silla turca. Esta silla turca se forma a partir de los cartílagos polares, ¿sí?, que forman el cuerpo de los esfenoides. La pars distalis va a comenzar a sintetizar hormonas en la vida prenatal. Ya en la 9ª semana sintetiza ACTH, GH y LH. En la semana 12 la TSH y la FSH. Y en la semana 19 la prolactina. Bien, pasamos a la siguiente glándula, que es la glándula pineal, que la tenemos acá localizada o también denominada epífisis. ¿Qué es lo que hace la glándula pineal? La glándula pineal es la glándula que va a sintetizar la melatonina, que es la hormona que regula el ritmo circadiano de sueño-vigilia. Se origina a partir del ectodermo neural, a partir del techo del diencéfalo, como una vaginación hueca que crece en el espesor del mesodermo. Esta vaginación hueca, por proliferación celular, se transforma en una estructura maciza y ya en la etapa fetal comienzan a funcionar los pinealocitos, que son sus células, a secretar la hormona que antes mencionamos, que es la melatonina. Bien, pasamos a otra glándula importantísima, que es la glándula tiroides. Acá tenemos una imagen de la glándula tiroides. Esta glándula tiroides está formada por 2 lóbulos y un istmo. Como una variante anatómica de la normalidad, podemos tener un tercer lóbulo llamado lóbulo piramidal, que es este que vemos acá. Y ahora vamos a ver cómo se forma este lóbulo piramidal. Acá tenemos una vista posterior de la glándula en donde vemos, ¿sí?, las 4 glándulas paratiroides. Bien, la glándula tiroides es una glándula de origen endodérmica que se forma a partir del piso de la faringe primitiva, a partir de un esbozo que se llama esbozo tiroideo o divertículo tiroideo. Este esbozo tiroideo va a crecer en dirección al cuello. Fíjense cómo va creciendo y al crecer forma esto que se llama conducto tirogloso, ¿sí? Y acá tenemos el esbozo de la tiroides. Este esbozo tirogloso o divertículo tiroideo, al llegar al cuello, ¿sí?, el conducto lo que va a hacer es va a sufrir apoptosis, va a perder contacto con el piso de la faringe, ¿sí? Bien, dijimos que se formaba a partir del piso de la faringe, específicamente entre la segunda y la tercera bolsa faríngea. Bien, ¿cuándo llega a su localización definitiva? Es en la 7ª semana. Como dijimos previamente, se forma la glándula y el conducto tirogloso involuciona, ¿sí? Involuciona por parches y si persiste la parte que está en contacto con la glándula, va a formar el lóbulo piramidal, ¿sí? Fíjense, el esbozo tirogloso o divertículo tirogloso va creciendo, formando el conducto tirogloso y una vez que llega a su posición definitiva, el conducto tirogloso sufre apoptosis. Si persiste la parte proximal, forma el lóbulo piramidal. Acá tenemos una imagen histológica de la glándula tiroides, ¿sí? La unidad funcional y estructural es el folículo tiroideo, formado por un epitelio folicular y el coloide, que es donde se almacena la tiroglobulina, ¿sí? Recordemos que las células de la tiroides son de 2 tipos, las células foliculares que vemos acá, que son las células encargadas de la T3 y la T4, y las células parafoliculares, que son encargadas de la síntesis de calcitonina. Podemos hablar de 2 etapas en la formación de la tiroides. La etapa prefolicular,
¿sí? Que es un conglomerado celular macizo en donde no hay presencia de coloides, comienza en la 4ª semana y finaliza entre la 10ª y la 12ª semana de gestación. Luego entramos en la etapa folicular, en donde se forma el coloide, por lo tanto se forman los folículos tiroides y comienza en la semana 12. Estas hormonas tiroides que van a formarse a partir de la semana 12 de gestación son fundamentales para la formación y el desarrollo del sistema nervioso. Las células foliculares encargadas de la síntesis de hormonas tiroides son de origen endodérmico, ¿sí? Recordemos que teníamos otras células que formaban la tiroides, que son las células parafoliculares, que se originan a partir de las crestas neurales. Las crestas neurales van a migrar hacia el cuerpo último branquial, en donde se almacenan, y desde allí migran hacia la tiroides. Estas células parafoliculares producen calcitonina, que regula el metabolismo del calcio. Vamos con las glándulas paratiroides, que son 4 glándulas. Acá las vemos, ¿sí?, por detrás de la glándula tiroides. Estas glándulas paratiroides también son de origen endodérmico y se forman a partir del 3er y 4.º par de bolsas faríngeas. Dijimos que son 2 paratiroides superiores y 2 inferiores. Las inferiores se forman del 3er par de bolsas faríngeas y van a descender junto al timo, mientras que las paratiroides superiores se forman del 4.º par de bolsas faríngeas y van a descender junto a la glándula tiroides. Acá tenemos la estructura de las glándulas paratiroides, ¿sí?, con adipocitos, células principales. Acá tenemos otra imagen histológica. Ahora vamos a ver cómo entre la glándula tiroides con la síntesis de calcitonina y la paratormona producida por la glándula paratiroides van a regular el metabolismo del calcio, ¿sí? ¿Cuál es el estímulo para la síntesis de la calcitonina? Si hay una alta concentración de calcio en sangre, se estimula a la glándula tiroides, sintetiza calcitonina, y lo que hace la calcitonina es inhibir la liberación de calcio por el hueso, ¿sí? En cambio, una baja concentración de calcio en sangre lo que hace es estimular a la glándula paratiroides para que forme la hormona paratormona, y lo que hace es estimular la liberación de calcio por el hueso. De esta manera queda regulado el metabolismo del calcio. Acá vemos una animación, ¿sí?, en lo que es la regulación del calcio. Como los osteoclastos estimulan, ¿sí?, la degradación del calcio, la degradación del hueso con la liberación del calcio, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente glándula, que es la glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal son 2, ¿sí? Se ubican por encima y por delante de los riñones, ¿sí? Acá tenemos las glándulas suprarrenales o adrenales en relación con los riñones. Están formados por una corteza y por una médula, ¿sí? Si vemos un corte histológico, vamos a encontrarnos de afuera hacia adentro la cápsula de tejido conectivo, la corteza suprarrenal formada por una zona glomerular, una fascicular y una reticular, y en la parte más interna la médula, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí?, la cápsula, la corteza, la médula. Bien, ¿cómo se forman la corteza y la médula? Bueno, así como tienen distinta función, que ya vamos a estudiar en detalle en histología y vamos a hacer un breve recordatorio acá en la clase de embriología, tienen diferente función y por lo tanto van a tener diferente origen embriológico, ¿sí? La corteza de la glándula suprarrenal se forma a partir del epitelio celómico del mesodermo de la cresta urogenital.
mientras que la médula es de origen ectodérmico a partir de las células de las crestas neurales. Este epitelio celómico va a formar dos oleadas de células hacia la ubicación de la glándula y va a formar de esta manera la corteza suprarrenal. La primera oleada de células ocurre en la quinta semana del desarrollo y se forma la corteza suprarrenal provisoria con células grandes y acidófilas que produce andrógenos. En la octava semana se produce la segunda oleada de células formando la corteza definitiva que va a constituir la capa glomerular y la capa fascicular de la glándula suprarrenal. Esta corteza definitiva va a producir corticoides, ¿sí? Y lo cual la placenta los va a utilizar y los va a traer estrógenos. Acá tenemos, ¿sí? Estas son las olas de las crestas neurales y este es el epitelio celómico. Tenemos una primer oleada de células que va a formar la corteza provisoria o corteza fetal, es esta marrón que vemos acá. En celeste vemos a la médula suprarrenal formada por células de las crestas neurales y la corteza suprarrenal definitiva formada de acá de color verde, formada por esta segunda oleada de células. Recordemos que la parte fetal o provisoria es la que va a producir los andrógenos, mientras que la corteza suprarrenal definitiva va a formar los corticoides. Al momento del nacimiento, la corteza provisoria o corteza fetal es más grande que la definitiva y luego esta corteza fetal va a involucionar hasta desaparecer entre el segundo y el tercer año. Bien. La corteza definitiva dijimos que está formada por dos capas, ¿sí? La glomerular, que va a producir mineralocorticoides como la aldosterona, y la fasciculada, que va a secretar glucocorticoides como el cortisol. La capa reticular aparece recién al tercer año de vida y va a producir andrógenos y testosterona, ¿sí? En un primer momento, el estímulo a la corteza suprarrenal es la gonadotrofina coriónica humana, pero luego ya toma el mando la adrenocorticotrofina. Los esteroides que van a estar producidos por la corteza fetal o corteza provisoria son fundamentales para producir los estrógenos, ¿sí? A esta unidad de acción entre la corteza suprarrenal y la placenta se la llama unidad fetoplacentaria. Sí, acá vemos cómo hay una relación entre la corteza suprarrenal y la placenta. Bien, la médula suprarrenal va a estar formada por células provenientes de las crestas neurales, son neuronas simpáticas postganglionares y lo que hacen estas células, que se llaman células cromafines, es secretar adrenalina y noradrenalina a partir de la 10ª semana. Bien, fíjense cómo la relación de las hormonas a lo largo de la vida, fíjense cómo las hormonas tiroideas son muy importantes en las primeras etapas del desarrollo, sobre todo para lo que es el desarrollo del sistema nervioso, y luego van disminuyendo, manteniendo cierto nivel durante toda la vida. La hormona de crecimiento también fundamental en los primeros años y luego cae bruscamente a partir de los 16 años aproximadamente, mientras que los andrógenos y los estrógenos, es decir, las hormonas sexuales, fíjense cómo comienza su secreción paulatinamente a partir de los 8 o 9 años de vida y luego va a ir disminuyendo hasta llegar, en la mujer en la menopausia. Bien, vamos a hablar dos palabras de páncreas endocrino, ya que páncreas lo vamos a estudiar en detalle en la clase de tejido digestivo, de tubo digestivo, ¿sí? El páncreas es un órgano, una glándula, ¿sí? Que tiene una porción endocrina y una porción exócrina. Está formado por una cabeza, por un cuerpo y una cola. El parénquima, ¿sí? Del páncreas, es decir, la porción secretora del páncreas, va a estar formado, es de origen endodérmico, ¿sí? Y va a estar formado a partir de dos esbozos que se llaman el esbozo dorsal del páncreas y el esbozo ventral del páncreas. Acá tienen el esbozo ventral y el dorsal. Primero surge el esbozo dorsal, luego el esbozo ventral, que cuando el duodeno rota, el esbozo ventral y el esbozo dorsal
toman contacto, se unen y forman el páncreas. ¿Sí? La insulina comienza a producirse a partir del 4.º mes de vida intrauterina. Recuerden que la parte secretora, la parte endocrina del páncreas está constituida por los islotes de Langerhans que tienen células, ¿sí? Las células alfa, las células beta, las células delta y las células F. Las células alfa encargadas de sintetizar glucagón, las células beta encargadas de sintetizar insulina, las células delta encargadas de sintetizar somatostatina y las células F encargadas de sintetizar el polipéptido pancreático. Acá tenemos una imagen, ¿sí?, de un islote de Langerhans. ¿Sí? Acá tenemos los acinos que constituyen la porción exocrina del páncreas. Recordemos que los acinos del páncreas son acinos serosos con la particularidad de tener una bifase tintorial, ¿sí?, por la función específicamente que cumplen los acinos, que es la de sintetizar proteínas zimógenos, ¿sí?, enzimas pancreáticas inactivas, y almacenarlas, ¿sí? Por eso tenemos una parte basófila en donde tenemos, acá ven, la presencia del retículo endoplasmático rugoso, encargado de la síntesis de estos zimógenos, y la porción acidófila más apical, que es donde se están almacenando estas proteínas o enzimas inactivas. Bueno, la insulina es importante para el crecimiento fetal, ¿sí?, durante el desarrollo embrionario. Bien, ya hemos visto todo lo que es la parte normal. Ahora vamos a empezar a ver las malformaciones, ¿sí? Vamos a empezar por las malformaciones tiroideas y entre ellas podemos tener las ectopías. Recuerden que la glándula tiroides va desplazándose desde el piso de la faringe hacia el cuello, ¿sí? Por lo tanto, si queda en un lugar alterado, hablamos de una ectopía, ¿sí? Otra es el conducto tirogloso persistente, que es un tubo que va desde el agujero ciego hasta la glándula, ¿sí? Es más común la presencia del quiste tirogloso, en el cual persiste solo un sector de la parte proximal del conducto tirogloso. Este quiste puede dilatarse, infectarse, ¿sí?, puede comprimir tejidos vecinos, por lo tanto es de resolución quirúrgica. Ahí tenemos el trayecto de descenso, ¿sí?, de la glándula tiroides. Una enfermedad fundamental que tienen que conocer es el hipotiroidismo congénito, ¿sí?, que es la disminución de la síntesis de hormonas tiroideas de T3 y T4, ¿sí? Y podemos encontrar problemas maternos, como por ejemplo el insuficiente yodo de la dieta, ¿sí?, lo cual esto ya ahora es muy raro debido a la incorporación de yodo en la sal de mesa. La causa más común de hipotiroidismo congénito en la actualidad son los problemas propios del feto, así como una malformación o una digenesia de la glándula tiroides o incluso de la hipófisis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico se hace a través del FEI, ¿sí? El hipotiroidismo congénito forma parte de la pesquisa perinatal nacional, el PPN, o conocido como FEI, que significa Fundación Endocrinológica Infantil, en donde se realiza esta pesquisa. Esta pesquisa se le hace a todos los recién nacidos y es de carácter obligatorio, ni bien ningún recién nacido puede irse de alta sin tener el FEI o el PPN realizado, ¿sí? Si bien no es la única enfermedad que se detecta, el hipotiroidismo es una y es importantísima. ¿Qué se hace con el FEI? Se dosa la TSH, ¿sí? Si la TSH está aumentada, el FEI me va a dar positivo. Por lo tanto, lo que está detectando es el hipotiroidismo de causa tiroidea, es decir, que la hipófisis funciona bien, produce TSH, pero la glándula no responde sintetizando T3 y T4. Por lo tanto, no hay un feedback negativo y aumenta la TSH. Por eso, ante la sospecha franca de esta enfermedad, o frente a antecedentes familiares, yo no solo me tengo que quedar tranquila con un FEI negativo, sino que también le puedo usar TSH, asumiendo que el hipotiroidismo puede ser de causa hipofisaria, ¿sí? En ese caso, la TSH también va a estar disminuida. Acá tenemos un FEI, ¿sí? Estas son las enfermedades que se pesquisan en la actualidad con el FEI, que es la biotinidasa, la 17-hidroxiprogesterona, esto me busca ahora lo vamos a ver,
la hiperplasia suprarrenal congénita, la fenilalanina que lo van a estudiar y la galactosa que lo van a estudiar en genética, así como que detecta la fenilcetonuria y la galactosemia, la tripsina neonatal como estudiamos ya en genética para la fibrosis quística, bueno, y esto que dijimos, la tirotrofina para ver el hipotiroidismo congénito. ¿Qué manifestaciones clínicas puede tener un paciente con hipotiroidismo congénito? Aumento de peso, somnolencia, llanto débil, dificultad para comer, se quedan dormidos, tienen constipación, anemia, macroglosia, el pulso enlentecido y, importantísimo y fundamental, el retraso madurativo. El tratamiento es la administración de hormonas tiroides. En algunos casos, si es acuerdo de la causa, el yodo, ¿sí? Pero en general el hipotiroidismo congénito se trata con hormonas tiroides únicamente. ¿Por qué el retraso madurativo? Y bueno, porque las hormonas tiroides contribuyen con el desarrollo temprano del sistema nervioso. Si ya encontramos T4 en la sexta semana de gestación, si bien empieza, ¿sí? Vamos a tener esta T4, recién los receptores van a estar presentes entre la 10ª y la 12ª semana. Bien, en caso de que el hipotiroidismo no sea detectado, vamos a encontrar este cuadro que se llama cretinismo, que se caracteriza por retraso mental y retraso de crecimiento, ¿sí? Las causas son la agenesia de la glándula tiroides, la carencia de yodo en la dieta, la acción de fármacos, la acción de anticuerpos antitiroides. Se denomina cretinismo porque este cuadro era muy frecuente en la isla de Creta, ¿sí? Por el tipo de suelo que tenía con escaso yodo, ¿sí? Y por lo tanto el escaso de yodo en la dieta de las mujeres producía este cuadro. Otra malformación que es importantísima que conozcan es de la glándula suprarrenal, la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿sí? Que la vamos a terminar de comprender mejor cuando veamos genital, ¿sí? Pero vamos a empezar a esbozarla y a comentarles de qué se trata. Es un error congénito del metabolismo de los corticoides, ¿sí? Del cortisol para ser más exactos. El cortisol dijimos que se sintetizaba en la capa fascicular de la corteza suprarrenal y para poder producirlo se necesita de una enzima que se llama 21-hidroxilasa, ¿sí? Esta enzima es fundamental para la síntesis de cortisol. ¿Qué pasa en esta enfermedad? Hay un déficit, ¿sí? O un defecto en la enzima 21-hidroxilasa, por lo tanto no se va a producir cortisol, ¿sí? Recordemos que el eje normalmente entre la hipófisis y la glándula suprarrenal es que la hipófisis produce una hormona que se llama adrenocorticotrofina o ACTH, que va a actuar sobre la corteza suprarrenal estimulando a la capa reticular y a la capa fascicular. La capa fascicular responde con la síntesis de cortisol y la capa reticular con la síntesis de andrógenos, ¿sí? Este cortisol lo que va a ejercer normalmente es un feedback negativo, un retrocontrol negativo sobre la hipófisis para que no produzca más ACTH. ¿Qué pasa en esta enfermedad? Bueno, al no tener enzima 21-hidroxilasa, la capa fascicular no produce cortisol. Por lo tanto, la hipófisis no sabe, ¿sí?, este problema y sigue produciendo ACTH esperando el estímulo de la síntesis de cortisol, ¿sí? Como la capa fascicular no va a responder, hay una hiperplasia, un crecimiento de las células y a su vez se continúa estimulando la producción de andrógenos por parte de la red, ¿sí? Acá tenemos el esquema, la hipófisis produciendo ACTH, ¿sí? La glándula suprarrenal hiperplásica, porque la 21-hidroxilasa no está, ¿sí? Y al no haber 21-hidroxilasa no hay cortisol, por lo tanto los glucocorticoides disminuyen y no hay feedback negativo, entonces esta se sigue produciendo. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, al seguir produciéndose ACTH se estimula
la porción reticular, por lo tanto voy a tener más esteroides sexuales. Pero también, ¿sí? Fíjense que lo que se bloquea es este paso de la 17-hidroxiprogesterona al 11-desoxicortisol. Por lo tanto, los previos, ¿sí? Van a seguir caminos metabólicos alternativos, ¿sí? Por un lado, va a seguir la 17-hidroxipregnanolona, va a seguir un camino alternativo, ¿sí? Produciendo mayor cantidad de estrógenos sexuales, de esteroides sexuales, perdón, de testosterona, ¿sí? Y por otro lado, fíjense que la pregnenolona va a seguir otro camino metabólico alternativo, ¿sí? Que va a producir progesterona, y como también acá está bloqueado el camino metabólico por la déficit de la 21-hidroxilasa para la síntesis de aldosterona, también sigue el camino metabólico de la 17-hidroxiprogesterona, pasa nuevamente a androstenodiona y fíjense cómo nuevamente aumentan los niveles de testosterona. O sea, tenemos varios mecanismos por los cuales nuestra consecuencia es el aumento de los esteroides sexuales y de la testosterona. ¿Sí? ¿Qué produce esta testosterona aumentada? Bueno, en un feto masculino voy a tener una pubertad precoz, ¿sí? Mayor desarrollo de los genitales. De un feto femenino voy a tener la masculinización o virilización, ¿sí? Es decir, que el feto femenino, el feto XX, va a poder desarrollar genitales masculinos. Y esto se lo llama como pseudohermafroditismo femenino, ¿sí? Es decir, que se los va a ver fenotípicamente como varones. Igual lo vamos a estudiar mayormente en detalle, ¿sí? Cuando veamos genital. Bien, vamos con las malformaciones de la glándula paratiroides. Obviamente la aplasia, que es la falta del desarrollo de la glándula. En este caso va a ser por una falla en el desarrollo del tercer y cuarto par de bolsas faringias. Y las ectopías, que quedan retenidas en un punto del desarrollo. Recuerden que las paratiroides inferiores van a migrar acompañadas por el timo, ¿sí? Mientras que las superiores por la tiroides. Dentro de las malformaciones hipofisarias está la aplasia, ¿sí? Que es una falla total del desarrollo de la hipófisis, que esto es incompatible con la vida. La ectopía, ¿sí? Que es que alguna porción de la bolsa de Rathke va a quedar retenida junto al epitelio, ¿sí? Esto va a formar un tumor que se llama craniofaringioma. Y la otra que puede ocurrir más frecuentemente que la aplasia es la falta de las hormonas hipofisarias. Puede ser que no se diferencien algún tipo de las células productoras, por ejemplo, las células que producen la GH, la hormona de crecimiento, y por lo tanto va a haber un enanismo, ¿sí? Puede ocurrir con algunas células o puede ocurrir con todas. Es raro que ocurra con todas, es más frecuente que ocurra con algunas. Bien. Como ideas más importantes, es importante destacar que recordemos el origen embriológico de las glándulas y su función de estas glándulas es importante para todo lo que es el desarrollo embrionario y de los primeros años de vida. Muchas gracias.